Welcome to the journey home. Bienvenidos a Camino a Casa. Yo soy Michael Groday, su anfitrión de este programa, y cada semana tendré el privilegio de presentarles a un converso a la Iglesia Católica. También tendré la tarea de conversar con ellos de temas claves sobre su camino a casa. Déjenme recordarles que ustedes son una parte muy importante de este programa en vivo, así que por favor llamen o envíen correo electrónico con cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestro invitado. El tema de esta noche será la Eucaristía como sacrificio. Y nuestra invitada de hoy es Rosalind Moss, que se convirtió del judaísmo al catolicismo recientemente a través del protestantismo evangélico. Bienvenida, Rosalind, al programa. Gracias, Marcos. Es muy bueno estar aquí. Yo digo todo esto toda la semana. ¿Alguna vez se le pudo ocurrir? ¿Alguna vez soñó estar en un canal de televisión católico? Usted es una judía. ¿Qué hace una judía en televisión católica? Bueno, aquí. Nos conocimos hace un par de años durante las reuniones de la red de Volver a Casa, compartiendo nuestro viaje. Esta noche nuestro tema no es fácil, es muy importante, muy poderoso realmente, pero controversial. Especialmente viniendo de un origen judío, pero también a través del protestantismo evangélico. Muy difícil, no fue un viaje fácil. Es un gran y maravilloso misterio que difícilmente nuestras mentes limitadas lo pueden abarcar. Bueno, pero en realidad nos hace ser humildes. Yo recuerdo uno de mis proverbios favoritos es: confía en el Señor con todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propio entendimiento. Y cuando pienso en ello, a menudo nos enorgullecemos de tratar de capturar la verdad, lo cual nos hace envolvernos en nosotros mismos. Yo sé, Marcos, una de las cosas en toda mi vida por la que Dios me ha llevado a Él es porque hace hoy 21 años... Este es un día especial para usted, ¿eh? Sí. Hace 21 años hoy. Hoy le entregué mi vida a Cristo y creo que hay tanta gente en el mundo que todavía no lo conoce. Y yo me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me atrajo a mí hacia Él? Yo no estaba buscándolo. Yo no hice nada para tenerlo. Me dio la vida que Él tiene por su gracia. Y ahora digo, al pasar por 18 años... Bueno, eso me recuerda, como lo sabe nuestra audiencia, usted habla protestantes, muy agradecida de ellos, ¿eh? Muy agradecida. Lo que le llevó a conocer a Jesús. Sí, a los hombres, a los pastores y mentores, los cuales me guiaron a Cristo y que me enseñaron durante todos estos años. Les voy a estar eternamente agradecida. ¿Por qué no nos cuenta cómo una buena muchacha judía se hizo cristiana y luego católica? Nosotros crecimos en un hogar judío bastante conservador. Mi mamá venía de un hogar judío ortodoxo. Mi papá era un reformista, pero nosotros crecimos como conservadores. Seguimos todas las tradiciones desde las velas del Sabbat hasta sentarnos en la mesa para la Pascua judía. Sabíamos que había un Dios y sabíamos que le pertenecíamos. Teníamos un sentido único sobre esto. Todos los años que nos sentábamos a la mesa en Pascua judía, esperábamos a que viniera el Mesías. Todos los años no estaba allí cuando abríamos la puerta. Y así nos íbamos a la cama cada año, pensando que el próximo año sí iba a venir y lo veríamos en Jerusalén. La cama. Y me preguntaba a mí misma si realmente había un Mesías, que si vendría de verdad. Y creíamos que es la única esperanza que tiene el mundo. Al crecer por nuestra cuenta, al llegar a los 20, mi hermano David, que tenía 2 años menos que yo, comenzó a buscar la verdad en su vida, a ver si podíamos realmente saber si hay un Dios. Y en ese gran proceso, él se cruzó con un artículo. Estábamos en nuestros 30 cuando leímos este artículo. Y en ese momento estaba en una verdadera noche oscura de su vida, ¿eh? Nosotros en la adolescencia nos independizamos y David, mi hermano, en ese momento se hizo realmente ateo. Yo realmente me llamaría una agnóstica. Yo decía que quizás había un Dios, quizás no. Yo soy porque soy. Si hay un Dios, entonces yo existo. Y si no hay, entonces también soy. Y el que yo lo sepa o no, no lo determina. Así que, ¿para qué saberlo? ¿Qué diferencia va a hacer en mi vida el saberlo o no? Yo no estaba en la búsqueda, pero David sí. Y cuando él llegó a la conclusión de que no había Dios, yo le pregunté, David, ¿cómo lo sabes? Tienes que saber mucho para saber que no hay Dios. Pero una noche estábamos juntos y él encontró un artículo que decía que existían en la faz de la tierra cosas tales como judíos vivos que creen en Jesucristo. Un hombre que yo no podía pronunciar en aquel tiempo. Era el Mesías judío. Yo nunca me olvidaré la impresión que me causó.
porque yo sabía que nosotros estábamos esperándolo y yo sabía que cuando Él viniera iba a establecer su pequeño reinado físico en la tierra. Nosotros regresaríamos a Jerusalén, todas las cosas serían nuevas, los problemas del mundo se resolverían. Y yo le dije a David esta noche, ¿tú me quieres decir que hay judíos que creen? No lo supo, el mundo no cambió y Él se fue preso. Yo pensé en ese momento, tienen sus problemas como cualquier otro. Es decir, uno puede ser judío y tener problemas, pero uno no puede ser judío y creer en Jesús. Eso fue en el año California, y conocí a algunos de estos judíos llamados creyentes. En realidad eran judíos creyentes evangélicos protestantes, y ellos me dijeron que no solo ellos creían que Jesucristo era el Mesías judío, sino también que Él era Dios. Bueno, lo cual es absurdo para un judío, ¿eh? Si yo creía que ellos estaban equivocados, en ese momento supe que tenían un gran problema. Un hombre no puede ser Dios y uno no puede ver a Dios y seguir vivo. Y yo supe que ellos estaban locos, pero seguí mis conversaciones. Eso era lo que yo pensaba. Ellos me enseñaron dos cosas. En primer lugar, me enseñaron que Dios existe y uno puede llegar a saberlo. Y pensé, si uno puede llegar a saberlo, ya solo eso, solo saber que lo puedo saber, podría ser una gran diferencia en mi vida. Luego me dijeron que yo podía también llegar a conocerlo. Entonces pensé, un momento, eso es lo que ustedes piensan, eso es lo que ustedes creen, pero ustedes no lo saben. ¿Qué pasa si hay un Dios y uno no lo puede saber? Lo cual se supe que era así, pero ¿qué pasaría si uno lo puede conocer? Ese concepto que Bueno, deténgase por un momento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir viéndolo desde la perspectiva judía que un hombre puede ser Dios o que uno puede mirar a Dios? Uno no puede ver a Dios y continuar vivo. Lo dice en el Viejo Testamento. El ver a Dios es morir. Uno no puede ver a Dios. Incluso cuando Dios golpea la cresta de la roca, su espalda Él no era capaz de permanecer delante de la gloria de Dios. Y Dios no es un hombre, es espíritu. Yo no podía entender Entonces, cuando aquello. un judío espera por el Mesías, no concibe la posibilidad de que sea como nosotros lo entendemos, es decir, un Mesías que es hijo de Dios. ¿Era más bien como un rey? Más bien un profeta, un liberador que viene de Dios, pero nunca lo entendí a ser Dios. Durante ese periodo, pero aquella noche yo estaba reunida con 12 judíos evangélicos cristianos y ellos me explicaron aquella noche. Yo no entendía el asunto del sacrificio. Cuando nosotros nos sentábamos en la mesa de la Pascua judía, no matábamos un cordero. Si teníamos un cordero sacrificado sobre la mesa, pero yo nunca supe que la sangre tenía que ser derramada por el perdón de los pecados. Lo que ellos me explicaron aquella noche es que Dios es un Dios santo, que Él no puede ver el pecado. Separó eternamente de Dios. Lo que logramos por nuestro pecado es la muerte. Eso me lo explicaron aquella noche y me dijeron que por ser un Dios santo, Él no podía ver el pecado o estar en la presencia del pecado. Pero como es un Dios amoroso, Dios en su amor, sin dejar su santidad, proveyó una manera para que pudiéramos regresar a Él. Y me explicaron que cuando Dios guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, hizo que Moisés erigiera un altar al pie del monte Sinaí. Y ellos construyeron en la mesa esa noche un pequeño altar con palillos de dientes. Y me explicaron que bajo el plan del sacrificio, una persona trae el animal al altar, un toro, una cabra, un cordero, cualquiera que requiera el sacrificio. Si era un cordero, como lo requiere la cena de la Pascua judía, tiene que ser un macho de 1 año de edad y tiene que ser un animal perfecto, sin defectos y sin manchas. Esta persona viene al altar con el animal, le pone la mano sobre la cabeza, lo cual es un acto de identificación. Los pecados pasan de la persona a ese cordero inocente, pero que simbólicamente ha tomado el pecado de aquella persona. Es luego degollado y la sangre de aquel pequeño animal es derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios en pago por nuestros pecados. Y yo pensé, ¿por qué Dios hace morir a un animal inocente por mis pecados? ¿Por qué no me mata a mí? Yo no lo entendía, pero comencé a entender que el pecado no es un tema banal para Dios. Entonces me explicaron aquella noche
que la sangre de los toros, de los cabritos y de los corderos no pueden borrar el pecado, pero eran como un manto que lo cubre y como una señal que no perfecciona al oferente. Ellos tenían que ofrecer continuamente sacrificios, pero era una señal que señalaba hacia el que un día vendría y tomaría sobre sí mismo no el pecado de una